Muy bien. Ok, pues buenas tardes, maestra Trini, bienvenida. Un honor leer su breve reseña académica y laboral. Y pues bueno, la maestra Trini Amezcua Ramírez es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara, es maestra en Terapia Familiar Sistémica por la Universidad de Guadalajara, tiene un diplomado en Terapia de Pareja por el Instituto Zapopan, es consejera laboral por el Sistema DIF Nacional, candidata a Premio Nacional de la Juventud en su emisión 25 por Mejor Labor Social. Actualmente, coordinadora de la Unidad de Rehabilitación Integral de SALME para personas con discapacidad psicosocial. Es integrante de la Red de Vinculación Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Delegación Jalisco. Es activista de la COPIJAL, Colectivo Pro Inclusión e Igualdad para personas con discapacidad en Jalisco, y es gestora de apoyos sociales e inclusión laboral para personas con discapacidad psicosocial. Pues muy amplio su currículum, maestra Trini. Bienvenida y un gusto nuevamente coincidir. Al contrario, el gusto es mío, les agradezco estar aquí, espero no sea leve y podamos compartir pues de lo que ya hacemos y pues qué podemos hacer más. Yo encantada de compartirles algo sobre mi experiencia profesional y laboral, ya 20 años de estar en la institución y mi quinto año encargada como coordinadora del área de rehabilitación. Entonces, pues les solicitaría me pusieran la presentación y comenzamos. Muchas gracias. Bueno, pues sé que estaremos aquí de 4 a 6, lo acaba de mencionar, de recordar la maestra Noemí. Entonces, pues ahora sí que de acuerdo al ritmo que tengamos, es las horas o el tiempo que nos podamos entretener, tardar. Yo les pido que si tienen alguna duda, sin ninguna restricción me interrumpan. Prefiero que lo hagan así con su voz. Luego las manitas se me pierden, no las veo. Por favor, con toda confianza me interrumpen si tienen alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario, lo que quieran mencionar. Y bueno, la maestra Noemí me solicitó que les hablara, que les compartiera sobre lo que es la rehabilitación psicosocial, en lo que es la unidad de rehabilitación integral de SALME. Y pues les hice comprimí pues la información porque esta unidad tiene 26 años que funciona y pues yo la conozco hace 4 o 5, tal como es la URI pues. También había lo que eran las villas, ahorita están cerradas porque se dañaron estructuralmente. Sin embargo, tanto los talleres como las villas tenemos el mismo objetivo y hacemos prácticamente las mismas actividades. Lo que cambia un poquito es la población y el perfil de la población que atendemos. Igual se los aclaro sobre la marcha a qué me estoy refiriendo. Entonces, bueno, esta va a ser mi charla sobre rehabilitación psicosocial en la URI, en el CAISAM Estancia Prolongada. Si me dan la siguiente. Bueno, como contextualización o un poco de antecedente, pues nosotros en la URI pretendemos ser parte de la red estatal de servicios de salud mental a la que pertenecemos todos los servicios de SALME, tanto los dos CAISAMES, el CAISAM Estancia Breve y el CAISAM Estancia Prolongada, como todos los ISAMES que hay en el interior del estado, y pues el módulo Guadalajara. Con esta transición que está teniendo SALME y el OPD, la verdad es que todo es incierto, hay cambios de última hora, de último momento. Por ahí se dice que los ISAMES se incorporan a las regiones sanitarias. A nosotros, por lo menos en el CAISAME, sí ya nos independizaron un poco más de SALME, en el Prolongada.
Estas ya son como situaciones internas, más normativas, en mi opinión. Pero bueno, hasta ahorita sí está constituida la red por centros integrales de atención a la salud mental en el estado, los dos CAISAMES, y todo el servicio de psicología, sí, y estamos incorporados en esta red como URI, por eso aparecemos ahí, como unidad de rehabilitación integral, que pretendemos dar servicio a toda esta red de servicios de salud mental. Entonces, eso es un poquito, pues, como introducirlos a este contexto de que queremos atender a la población que acude a los servicios de salud mental, ya en el área y en la parte de rehabilitación. ¿Me pasan otra, por favor? Bueno, pues, por supuesto que quiero comenzar hablándoles de la rehabilitación psicosocial, pues, una manera como práctica de compartirles qué es. Creo que es más que esto, sin embargo, pues es lo que más se ajusta o se aproxima a lo que hacemos nosotros en rehabilitación, porque la rehabilitación psicosocial se basa en los principios de autonomía, de normalización y busca que la persona cada vez tenga una vida más independiente. Desde mi perspectiva, yo lo manejaría así o lo catalogaría así, que en rehabilitación psicosocial lo que buscamos es que la persona que tenga una enfermedad psicosocial, mental o una discapacidad psicosocial tenga en lo posible, después de un entrenamiento previo, después de un plan individualizado para su rehabilitación, una vida más normalizada, más autónoma y más independiente posible, que permita integrar a esta persona, a su familia y su comunidad con estas pautas sociales del entorno. Para la rehabilitación psicosocial se necesita la participación activa de la familia. Aquí, pues como en muchas enfermedades o padecimientos o en muchos procesos, pues la familia juega un rol importantísimo porque su participación permite que la persona tenga relaciones cada vez más saludables entre ellos y hacia el exterior, y por lo tanto mejorar ese bienestar que nosotros buscamos entre el paciente y su familia y por supuesto su grupo social en general. Ya como en palabras más soñadoras o un poquito con alcances mayores, pues nosotros buscamos entornos laborales para las personas que atendemos, para favorecer justamente todo lo anterior, para favorecer esta vida, pues, normalizada, independiente, autónoma, más incorporarlos a la sociedad, a la comunidad. ¿Y por qué digo que es más grande el objetivo? Pues porque aquí nos encontramos con barreras sociales. No es tan fácil que una persona con enfermedad mental se emplee. No es fácil que tenga una actividad ocupacional remunerada. Sin embargo, sí es posible. Y creo que ustedes lo vieron en el caso del testimonio anterior. Juan, después de su proceso de rehabilitación, logró incorporarse a un empleo formal. Duró más de 10 años en la empresa, más los que él ya tenía laborados, y ahorita es una persona que vive de su pensión. Una persona con esquizofrenia, 63 años de edad, y ahora sí que tiene, después de haberse empleado, tiene una posibilidad de vivir de manera independiente y normalizada, ¿no? Y bueno, pues otro de los objetivos de la rehabilitación psicosocial, pues, es estabilizar al paciente desde el punto de vista psicopatológico, ¿no? La reducción mínima de las crisis y por lo tanto de la sintomatología. Esto se hace con la colaboración del equipo de rehabilitación y el trabajo que se hace con la familia, porque estamos muy insistentes en que las personas que están en un entrenamiento psicosocial necesitan de la supervisión de la familia y de hacer equipo con el equipo rehabilitador. Entonces, pues son como los ingredientes, como los ingredientes básicos para lograr esta receta, ¿no? De la rehabilitación psicológica y social de las personas con enfermedad mental. Yo siempre les digo, bueno, pues así como nos mandan a rehabilitación si nos fracturamos alguna parte del cuerpo, que nos dicen qué podemos hacer y cómo, y que debe ser por un determinado periodo de tiempo,
y después tener los cuidados para no recaer, pues es algo muy parecido, ¿no? Nada más acá hacemos un entrenamiento buscando la autonomía de la persona, buscando que viva de manera más normalizada posible en su familia con la gente que se relaciona, con aquellas personas más cercanas a ellos. Y insistimos en las relaciones saludables, en la interacción familiar. Insistimos en que ellos como sistema impactan lo que haga uno con otro y viceversa. Y pues buscamos eso, ¿no? Favorecer la integración del paciente. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Yo, Trini, Sí. ¿cómo te has enfrentado digamos, al estigma o a la discriminación de los pacientes con una enfermedad mental grave en un entorno laboral? Qué buena pregunta, porque el estigma del que hablas es nuestra principal barrera a vencer. A veces ni siquiera la funcionalidad del paciente, porque sí se logra. A veces ni siquiera el apoyo familiar, porque también se llegan a convencer de que les va bien, les va mejor como familia si un paciente se rehabilita. El estigma, sobre todo en entornos laborales, es muy fuerte. Rechazan más a una persona con enfermedad mental que a otros tipos de discapacidad. A veces los que más estigmatizan es el mismo personal de salud, que el médico de la empresa, que la enfermera de la empresa, que hasta los psicólogos del área de salud emocional de las empresas. Para responder un poquito más concreto a tu pregunta, nosotros lo que hacemos es acercarnos a empresas incluyentes o que sean familiarmente responsables o que tengan un área de responsabilidad social a través de la cual nos abren espacios. Es decir, cuidamos, para estos casos exitosos, sí cuidamos que sean empresas que estén sensibilizadas respecto al tema de la inclusión y la discapacidad. Entonces, es como hemos podido como, si no combatir, pues sí avanzar con el problema del estigma, que es gravísimo. El estigma es tan grave que cuando se da, el paciente se priva de un derecho. Es así. Entonces, lo que nos ha funcionado es eso. Nos acercamos a empresas incluyentes que ya tengan una política de inclusión, nos acercamos a empresas que tengan un área de responsabilidad social, donde sepan que la persona tiene una enfermedad y que está combatiendo los síntomas, donde le den facilidades, por ejemplo, para ir a sus consultas, le reduzcan el horario laboral o tenga alguna supervisión más cercana o hagan alguna actividad de sensibilización previa donde le hablen al staff de RH o a los supervisores sobre la condición que tiene la persona y las necesidades que requiere. Eso es lo que hemos hecho. Muchas gracias. Con gusto. ¿Me pasa la otra, por favor? Bueno, y con base a lo que les comento que es la rehabilitación psicosocial y lo que medianamente pues hacemos en la URI, les muestro, esta es una imagen de las villas que les comentaba. Las villas que anteriormente le llamábamos UNIRE, Unidad de Rehabilitación Integral, todo el mundo las conocemos como las villas. Quiero decirles que en el 2019 detectamos cuarteaduras, detectamos problemas estructurales en las villas, detectamos un asentamiento importante en las casas y decidimos pedir opinión de los especialistas. Nos visitaron personas de protección civil y de obras públicas, quienes determinaron que había riesgo si habitábamos las casas, entonces se tuvieron que desalojar. Esto nos preocupó mucho y también por qué no decirlo, nos entristeció, ya que es un programa muy exitoso y que hay mucha demanda de la población. Entonces, apenas justamente este mes, se van a empezar a rehabilitar, vamos a empezar a rehabilitar casa por casa y conforme se vayan rehabilitando las vamos a ir aperturando. Entonces,
pues es una buena noticia, ¿no? Entre esta no tan buena que sucedió del cierre, por lo que ya les comento. Y bueno, esa imagen panorámica es justamente el área de las villas. Esta área está anexa al Caizama Estancia Prolongada. Son 4 casas habitación donde los pacientes pueden vivir por un tiempo determinado. Para nosotros los pacientes aquí se llaman huéspedes, son nuestros huéspedes. Y durante el tiempo que duren, es un espacio en el que trabajamos en su reincorporación precisamente familiar y social. Y si sus perfiles lo permiten, inclusive a un empleo. Aquí en las villas, pues tenemos el programa de rehabilitación enfocado justamente al control de la sintomatología y enseguida a la integración familiar, y como nuestro último objetivo podría ser la inclusión laboral. Ese es como el fin último, pues. Pretendemos o intentamos que todos los pacientes puedan tener la oportunidad de regresar a sus casas con mejor funcionalidad, como mínimo, y como máximo, pues que tengan un empleo, pero un empleo formal, remunerado, con un horario, con actividades específicas y pues con un salario, ahora sí que semanal, quincenal, como le quieran pagar, pero que sea un salario fijo. Aquí en las villas trabajamos básicamente psicólogos, enfermeros, trabajo social, personal administrativo y lo que nosotros llamamos monitores en los talleres. El monitor puede ser cualquier persona de cualquier área que supervise y vigile el cumplimiento del plan de rehabilitación de la persona, que consta de actividades básicas y un cronograma. Entonces, el personal que más hay son monitores que hacen esta función de supervisión. Y es el enlace con el psicólogo, que es quien lleva el proceso de rehabilitación, el plan de rehabilitación y la evaluación de los avances. Pues estos son las villas. Esto es lo que buscamos y pasamos por este periodo de cierre, pero ya se van a volver a abrir. No sé si alguien de ustedes conoce las villas. ¿No? No. ¿No, Alicia? Por no, la Trini. ¿Ni tú, Caro? ¿Mande? ¿Tampoco has ido tú a las villas? No, fíjate, nomás cuando he ido a prolongada las he visto, pero por fuera. Por fuera. Angélica, ¿tú Ujú. tampoco? No, las vi nada más por fuera, por dentro no. Pues cuando se vuelvan a abrir están más que invitadas. Pensamos la reapertura sea en 3 meses. Muy bien, pues esas son las villas. ¿Me pueden pasar la otra? Ay, perdón. Bueno. Para integrar, para... Ajá, sí. Sí, buenas tardes, maestra. ¿Cuáles son los requisitos para que sean aceptados los pacientes ahí en las... ¿En las villas? Ajá. Los criterios de inclusión son que sea paciente de SALME, es decir, que tenga expediente clínico, es básico, que no consuma drogas, por lo menos en el último año no consuma drogas, que tenga apoyo familiar, que sepa leer y escribir y que esté entre los 18 y los 55 años. Son nuestros criterios de inclusión básicos. Sí consideramos que tampoco tenga algún trastorno de personalidad, pero esto es como relativo, porque pues hay personas que solo tienen rasgos y pues puede ser que sí se le dé la oportunidad, pero hay personas que tienen muy marcados sus trastornos de personalidad y ahí sí nos limita bastante aceptarlos, porque por experiencia llegamos a tener, por ejemplo, conductas de robar, ¿no? De robo, o que pues introducían, no sé, sustancias o bebidas alcohólicas, o pues ya ven que son personas que suelen mentir mucho, entonces sí nos generaba una alteración muy importante en la dinámica y en la armonía de las villas. Entonces, esos son los criterios de inclusión, más bien, perdón, de exclusión, para poder admitir a alguien a las villas. Bueno,
creo que ya mezclé los dos criterios. Se pueden aceptar pacientes, les repito, que tengan expediente de SALME de cualquier lugar, de cualquier CISAME, de cualquier CAISAME, que sepan leer y escribir, que tengan apoyo familiar, que no consuman sustancias psicoactivas y que estén entre un rango de 18 a 55 años de edad. Esos son los criterios. No los puse por lo mismo, porque como están cerradas ahorita las villas, yo creo que cuando las abramos todas sí vamos a hacer una mega campaña para volverlas a llenar. ¿Sí? ¿Cuántos pacientes tenía en cada una de las villas, maestra? En cada villa caben 12 personas. Son 4 villas, entonces teníamos 2 para mujeres y 2 para hombres. Cada villa tiene capacidad para 12 personas. Tienen 3 habitaciones, 4 habitaciones. En cada habitación 3 personas. Tienen áreas comunes como los WC, los baños y las áreas de sala, comedor y cocina. Esa es la capacidad en cada villa, 12 personas. Muchas gracias, maestra. Al contrario, con gusto. Y bueno, como ya les mencionaba, lo que es la rehabilitación psicosocial, pues persigue este objetivo de incrementar la funcionalidad, la autonomía, la calidad de vida y la integración social y familiar de las personas con trastorno mental grave. Pequeña cosa, ¿verdad? Si todos los aquí presentes hemos tratado con personas con enfermedad mental, nos daremos que no es un objetivo sencillo. Incrementar la funcionalidad, la autonomía, por consecuencia la calidad de vida y la integración social, familiar y laboral de las personas que atendemos, por lo menos en salud mental. Sé que los que estamos aquí nos imaginamos esto y decimos, pues, ¿cómo, verdad? O sea, ¿cómo haríamos esto? Entonces, no crean que el testimonio, o sea, el testimonio que les dio Juan Manuel, que me hubiera encantado verlo, pero pues por la agenda no me fue posible, pero sé que porque él, por ejemplo, que tiene esquizofrenia, pues claro que sigue con síntomas y tiende a la verborrea y pues creo que ustedes notaron eso, ¿no? Sin embargo, con todo y esto, pues él logró pensionarse después de un empleo formal que logró a través de la URI, de la rehabilitación. Y tenemos muchísimos casos exitosos, pero quisiéramos más. ¿Por qué no más? ¿Por qué no se ha podido más? Justamente porque para que una persona logre incrementar esta funcionalidad, esta autonomía y se reintegre a su familia e incluso tenga un empleo, se necesita que tenga un perfil adecuado. Si no tenemos ese perfil, difícilmente podemos pensar que vamos a lograr este objetivo de la rehabilitación. Afortunadamente sí hay pacientes que tengan este perfil y quienes lo tienen son esos casos exitosos que ya logramos incorporar a un trabajo, ¿no? No nada más es Juan, les podría contar de Lulú, de Santiago, de Omar, tenemos, la última vez que los conté eran 25 casos exitosos, pero me refiero a casos exitosos cuando les hablo de que están trabajando en un empleo formal, de que viven en su casa o que rentaron un departamento o que la familia les paga la renta y ellos con lo de su trabajo comen y visten. O sea, a eso me refiero con esos casos exitosos. Sin embargo, ¿qué son 25 a los miles que tenemos? No es nada. Yo creo que ni el 0.0 no sé qué %, ¿no? Y cuando a mí me cuestionan como por la cantidad de personas como que tienen este logro, pues por supuesto que entonces hablamos de que, ¿por qué no? Pues porque luego desertan porque ya consumieron drogas, ¿no? Porque resulta que trabajar a todas las personas nos presiona. Entonces la presión los orilla o los hace que recaigan en sintomatología. Luego tenemos personas que comienzan con depresión a pesar del tratamiento o que las expectativas en el trabajo son altas y entonces mejor lo dejan o que tienen que madrugar o dormirse muy noche y les afecta en su ciclo de sueño y entonces empiezan con malestares y pues prefieren su salud en lugar de trabajar. O les podría poner como
cientos de escenarios de las situaciones que nos hemos enfrentado. Y es muy frustrante, pues, porque hemos visto personas que duran 8, 10 meses, un año en las villas y logran este empleo, pero luego atraviesan por estas otras situaciones, ¿no? O algo que también se nos presentó, que las familias apenas, todavía no pasaba la semana y ya les estaban pidiendo el salario, me vas a dar el dinero a mí, ¿no? Nos encontramos mamás que ya les estaban pidiendo el dinero antes de que les pagaran, y pues eso los estresaba más, los ponía tristes, presionados, en fin, escenarios pues como frustrantes, porque a mí por lo menos me frustró mucho cuando un paciente entró a trabajar a una empresa electrónica y en su primer quincena la mamá lo acompañó a cobrar porque ella quería el dinero, pues porque ya lo veía como, pues ya vas a trabajar, ya vas a aportar a la casa, ¿no? Y pues, ¿qué pasó? Que el paciente dejó el trabajo por esa situación. Entonces, se los comparto pues porque lo que les decía, el objetivo de incrementar esta autonomía tiene retos importantísimos que en muchas ocasiones se salen del control del proceso de rehabilitación. Son factores externos que tienen mucho que ver con la familia, muchísimo que ver con la familia, con el entorno social, con el estigma y la discriminación, con el rechazo social que hay hacia ellos. Todavía lo siguen asociando con personas agresivas o perturbadas, y que los asocien con eso también hace que en el ambiente laboral sean tratados de manera hostil, que sean maltratados, porque sí los hay. Y bueno, ya estos contextos, estas situaciones, pues nada tienen que ver con su proceso, más bien son cuestiones externas, ambientales, contextuales, sociales, que yo siempre les digo, debería de haber una política pública donde prohíba como que haya hostilidad en el trabajo solo por tener una enfermedad mental, ¿no? Pero bueno, también es como lo que nos falta por hacer. Maestra. Oye, Sí. Trini, A ver, sí, Hay Caro. soy Angélica, no sé si va a hablar Caro. Sí, si quieres, Angélica, adelante y enseguida, Caro. Sí, quería preguntar si tienen ustedes algún programa o proyecto para psicoeducación familiar. Sí lo tenemos. Interno en la URI tenemos, de hecho, un grupo de autoayuda de familias. En Villas se formó este grupo de autoayuda y se incorporan familias nuevas o de las que ya existen. Sesionan una vez al mes, también sesionan de manera virtual y tienen temas de psicoeducación familiar. Ellos mismos eligen los temas y se repiten o se pregunta si quieren más temas. Y sí tenemos ese grupo de orientación familiar con temas de psicoeducación. También tenemos visitas domiciliarias con las familias y trabajamos con citatorios y citas programadas para mostrarles los avances o las dificultades que podamos estar teniendo con sus pacientes y que manejemos la misma información. Entonces, sí tenemos todas esas acciones. Como duran un tiempo muy prolongado, pueden ir de visita regular a la semana, a la quincena o al mes, pero se hacen reuniones con las familias a través de citas. Si se requiere, pues la visita domiciliaria también se realiza y el grupo de autoayuda que sesiona de manera mensual. Ellos mismos, les repito, esto se me hace interesante porque a mí me pareció bueno y creo que es bueno. Ellos mismos propusieron los temas, hicieron una lista como de 15 a 20 temas y ya pues nos pusieron al equipo de rehabilitación a desarrollarlos y ya los psicólogos los desarrollan o trabajo social los desarrolla y se les imparten en las sesiones estas que les comento. yo, Trini. Sí. Y hay como algún proceso que sabemos pues que hay criterios de inclusión, como nos decías hace un ratito, para aceptar a los pacientes que ingresan a la URI o a la UNIRE. ¿Hay algún proceso como interno que tengan ellos que cubrir antes de que puedan pasar a ser candidatos para trabajar?
O sea, tienen que cubrir algunos requisitos previos o hacer algún problema, un programa específico o algo así. Buenísima la pregunta. De hecho, sí. Te voy a contestar en dos vertientes. Antes además de los criterios de inclusión, cuando solicitan el ingreso a la URI, se les aplican pruebas psicométricas, se les aplican pruebas de funcionalidad social y laboral y se les aplican pruebas de personalidad. Si pasan las pruebas, si tienen el perfil, pues ya ingresa. Y empezamos con el trabajo y el proceso de rehabilitación. Esa es como una primera fase. De lo que ya me preguntas como de los otros como requisitos, sí. Cuando ya los pacientes avanzan por las etapas que cruzan, ¿no? Ya pasó su proceso de adaptación a la unidad, ya detectamos las áreas a rehabilitar, los pacientes tienen diferentes áreas a rehabilitar. De las más importantes que hemos detectado son de habilidades sociales. Se trabaja mucho para que el paciente tenga más habilidades sociales, más socialización, que aprenda a saludar, a manejar el dinero, a usar el transporte, que aprenda en esta convivencia diaria, como vida comunitaria que tienen ahí. Además de las habilidades sociales, se trabaja mucho en las técnicas de solución de problemas. También se trabaja mucho en el conocimiento de la enfermedad y conocimiento de los síntomas, detección de síntomas y cuidado de la salud. Son como los temas centrales, pues. Además de la otra área que es de las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? El aseo personal, el bañarse, cambiarse, tender la cama, asear su espacio, lavar sus trastes, todo lo que tiene que ver con actividades de la vida diaria. Y el entrenamiento también en los talleres. Los talleres para nosotros es una manera que ellos entrenen una actividad ocupacional con un horario y que esté estructurada y que tengan una persona que les va a supervisar. Es como una simulación para si es candidato y tiene el perfil para encontrar trabajo, pues ya tiene esta experiencia previa de los talleres. Ya tiene un horario, por así decir, un jefe a quien le va a responder y reciben un reforzador. El reforzador es social, porque pues tenemos las salidas terapéuticas al cine, a algún lugar cultural, recreativo, y también a través de un evento al mes, donde se hace un convivio pues para todos, que es como muy significativo, y es como el reforzador por todo su esfuerzo. Y lo otro que me comentas, sí, importantísimo. Si la persona tiene el perfil, sí revisamos cuestiones como si tiene interés por trabajar, porque muchas veces no tienen interés. Entonces, para esto de la inserción laboral es básico que tengan interés, que quieran, que sea voluntario. Si hay personas que nos han dicho, pues sí, yo tengo la prepa, o pues sí, tengo para los camiones, mi familia me apoya, pero no quiero trabajar. Entonces, importantísimo que tengan la voluntad y el deseo de trabajar, que tengan documentos oficiales, formales, personales, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, INE. Ya después, si los contratan, les piden la hoja de filiación al IMSS, carta de no antecedentes y la carta esta del SAT, de Hacienda. Entonces, sí, cuando el paciente avanza tanto que puede llegar a ser candidato a empleo, sí checamos también que cuente con todo eso. No sé si respondo a la pregunta. Sí, muy bien. Bueno, pues seguimos. Me pasan la otra, por favor. Y bueno, como pueden ver, pues bueno, ya vimos qué es la rehabilitación psicosocial, el objetivo en la rehabilitación, y ya en concreto en nuestra unidad, en la URI, pues nosotros queremos lo mismo, ¿no? Favorecer la adquisición o que la persona recupere esas habilidades que quizá perdió, porque sí se pierden habilidades con la enfermedad mental, ¿no? Hay dificultades para socializar, para resolver problemas, para interactuar, para el uso de cuestiones tan básicas como el dinero, ¿no? El transporte, lo que les comentaba. Entonces nosotros pretendemos esto,
que la persona adquiera o recupere esas habilidades perdidas, esas habilidades personales, sociales, propias que se pierden con el trastorno mental, ¿no? Que todos sabemos, o creo que ya la mayoría lo podemos haber aprendido, que las enfermedades mentales se manifiestan o se reflejan, ¿no? En las conductas, en los comportamientos, y regularmente pierden habilidades para desenvolverse y para integrarse con mayor autonomía a esta vida social, familiar y laboral que les comparto. Y entonces, pues tratamos de ir acordes a lo que es la rehabilitación psicosocial y al objetivo de rehabilitar. Y eso es lo que hacemos en la URI. Con todas las actividades que tenemos y todas las acciones que hacemos con los pacientes, favorecemos esta adquisición o recuperación de habilidades perdidas, que justamente perdieron por haber desarrollado pues enfermedad mental manifestada en sus comportamientos, que les limitan mucho en este desenvolvimiento desde su núcleo familiar hasta el núcleo macroscópico de la comunidad, ¿no? Lo social o incluso en un empleo. La otra, por favor. Y bueno, esta imagen, esta diapositiva me va a ayudar mucho porque creo que ya con lo contextualizadas que estamos, aquí se refleja literalmente lo que hacemos en la URI y lo que hacemos para la rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental. Aquí pues hay algunas imágenes, por ejemplo la imagen donde están bailando, esa es en una de las casas de las villas, y es una actividad sociorecreativa que hicimos como reforzador. Después de todo un mes de trabajo, hicimos un concurso de baile, ¿no? Y sí se los manejamos como, bueno, pues no todo es trabajo, ¿no? Ni todo es estar estudiando o en este entrenamiento diario. Ese fue una actividad de estas que les comento. Fue un concurso de baile, pues ahí ellos mismos hicieron sus parejas y estuvieron entrenando cómo iban a bailar, qué canción iban a elegir y así. En la imagen de abajo de esa misma es una actividad de activación física, justamente. En el cronograma, en la mañana tenemos actividades de la vida diaria y en la tarde tenemos actividades de físicas, de activación física, de terapia de juego y de rehabilitación cognitiva. En las otras imágenes es una salida recreativa cuando teníamos dinero, porque he de decirles que antes de la pandemia, antes del 2019, sí había recurso para rehabilitación y había una partida para que tuviéramos salidas terapéuticas y ahora ya no. Tenemos 4 años sin recurso para eso. Todo se gastó en pandemia y ya no han sabido de dónde colgarse para darnos para estas actividades. Igual que sabes que fuimos a ese balneario, ¿no? Todos ellos eran usuarios en ese entonces de las villas. Y bueno, aquí ya en los contenidos de información, nosotros tenemos como 4 principales subprogramas, por así decirlo. Nuestro principal programa es precisamente el de intervención psicosocial. ¿Por qué? Porque aquí les hablamos de lo que ya les decía. Todo lo que tiene que ver de educación para la salud, ¿no? Lo que los psicólogos quizá llamarían, apego al tratamiento y conciencia de enfermedad, pero acá desdoblado y redoblado y aumentado, ¿no? Educación para la salud es para nosotros medular, porque aquí sí les insistimos en qué consiste la enfermedad, conocimiento de la enfermedad, identificación de síntomas, cuándo acudir al médico, las dosis que toma, para qué las toma, cómo se llama el medicamento, cómo más se puede llamar, para qué es, todo lo que tiene que ver con educación para la salud. Es medular, como les comento, ¿no? Y lleva muchas sesiones diarias. El cronograma, pues sí
sí lo tratamos de variar, pues para que justamente esta variedad motive más al paciente. Tenemos este entrenamiento en actividades de la vida diaria, ¿no? El baño, el aseo, el aliño, el aseo de la casa. El tema de habilidades sociales y comunicación. Incorporamos nosotros lo que es la metacognición. Nuestra responsable del programa de psicología, por suerte tiene maestría en terapia cognitiva conductual, y ella se encarga de como transmitir esta herramienta a los pacientes. La metacognición no es otra cosa más que, a ver, date cuenta y sé consciente de lo que estás diciendo y haciendo. La metacognición es, como su nombre lo dice, ¿no? Es como ve más allá de lo que piensas. ¿Por qué lo piensas? ¿Para qué lo piensas? Y es consciente de lo que piensas o cómo lo vas a aplicar. Entonces, ha funcionado muy bien porque entonces ya no nada más es como escuchar temas, sino compartir, el paciente ya comparte cómo puede cómo hace su metacognición, o sea, qué entiende de lo que está pensando y cómo lo puede aplicar, ¿no? Que es como la novedad de esta técnica, parte de la terapia cognitiva, ¿no? La metacognición. Y hay un taller de desarrollo de habilidades para el trabajo, que sí recae en trabajo social, el desarrollo de habilidades para el trabajo. En cuanto a la gestión de actividades para la vida diaria, ahí entra la orientación psicológica diaria, la orientación al grupo de autoayuda, porque así como tenemos el grupo de familia, también está el grupo de pacientes. Lo hacen con horario. Y este entrenamiento en las familias. La terapia ocupacional, esto es en los talleres, en el Taizame Estancia Prolongada, así como están las villas, están los talleres. Nosotros tenemos 4 talleres, porque ahorita el de alimentos está cerrado. Tenemos el taller de elaboración de manualidades, artes manuales. Tenemos un vivero. El huerto ya se secó porque, bueno, las sequías, los incendios nos lo secaron. Ahora nada más contamos con un vivero. El vivero está grande, tenemos variedad de plantas. Los pacientes las reproducen, las riegan, las cuidan. Entonces, y tenemos el taller de fabricación de escobas y trapeadores, así como el de tiempo libre y ocio, que no es otra cosa más que socio-recreación. Cuando les hablaba al principio de que tenemos como una clasificación de pacientes, aquí es donde se los voy a mencionar. Los pacientes, de acuerdo a su funcionalidad, son ubicados en los talleres. Por ejemplo, un paciente con discapacidad intelectual pudiera tener más dificultad para todo el proceso de elaborar una escoba y un trapeador, pero puede tener más facilidad para manualidades. Entonces, lo ponemos en manualidades. Un paciente con trastorno bipolar, que sabemos que tiene mejor pronóstico, por ejemplo, en cuanto a la cognición, y que es joven y que aparte tiene buen apoyo familiar y que tiene buen manejo, a lo mejor ahí sí lo mando a que fabrique escobas y trapeadores, pero ¿qué tal que no le guste? Porque sí puede ser que no le guste. Pues entonces le puedo dar a elegir y tiene la manera de elegir. Y ya, como fue a su elección, pues es, de hecho, vaya la redundancia, el hecho de que lo elija, ya por ese simple hecho, es terapéutico. Entonces, ahí es donde, por eso les comentaba que tenemos varios perfiles de pacientes. Nosotros atendemos pacientes de estancias permanentes, lo que le llamamos en prolongada pacientes crónicos y crónicas. Tenemos un programa de día, que son los pacientes que vienen de consulta externa y solamente van de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Yo este programa se los recomiendo mucho en sus servicios, que nos manden pacientes al programa de día. Repito, vienen de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Prolongada les puede proporcionar los alimentos. En este caso sería la comida y la cena, o el desayuno y la comida. Y nosotros los incorporamos a cualquiera de los talleres.
Aquí nos llegan regularmente pacientes que están sin actividad, que se la pasan mucho tiempo en casa, en cama, desmotivados, la familia les da para el camión, el prolongada les puede dar el alimento y nosotros les asignamos actividad y orientación diaria y se regresan a su casa, van y vienen. Ese es nuestro programa de día. Trini, ¿y hay algún Sí. otro, o sea, algún costo para el alimento o nada? ¿No No. tienen que aportar nada? No tiene costo precisamente porque es un paciente de SALME. ¿Y hay requisitos así como para ingresar a la URI? ¿Hay algún requisito para enviarlos al programa de la estancia de día? El único requisito sería que le demos cita y se le apliquen las pruebas. Sí, si tienen algún candidato con los requisitos que ya le mencioné, entre 18 y 55 años, que esté en control de la sintomatología y que voluntariamente quisiera ir a los talleres o a este entrenamiento psicosocial, sin problema lo recibimos en el programa de día. Y el único criterio que hemos tomado es que nos permitan hacerle una entrevista estructurada con psicología y trabajo social y la aplicación de 2 pruebas psicométricas. Una prueba es de funcionalidad y otra prueba que aplica psicología para ingresar pacientes a la unidad. Sin problema, ¿eh? Y está muy recomendable este programa de día porque si se fijan, pues tenemos los talleres, pero además tenemos, por ejemplo, algo que ahorita están haciendo, pero esto sí es nuevo, de hecho ni lo menciono aquí porque lo estamos estrenando. Nos asociamos con una empresa para hacer maquila. Entonces nos van a pasar material para maquila y la empresa, nosotros solo somos como vinculadores o intermediarios. La empresa es la que va a proporcionar el material y la que les va a pagar. La maquila es muy mal pagada. La verdad es que hay pacientes que están 3, 4 horas contando alambritos, pintando fichitas o doblando cajitas y no sé, trabajaron 4 días y ganaron 100 pesos. Porque no es un trabajo, es una actividad y no es un salario, es una compensación por la maquila. Para nosotros ha sido ganar, porque es una actividad más que puede hacer el paciente, que en lugar de que esté en los patios ahí acostado o en la cama sin hacer nada, inactivo, pueda tener una actividad manual y aparte pueda ganar algo, ¿no? Sí, les soy muy honesta, la maquila no es un negocio para nosotros, ni siquiera nosotros tocamos un peso de la maquila, todo es entre es una asociación civil que trabaja con personas con discapacidad. Ellos fueron los que abrieron estos espacios con estas empresas. Ellos tienen puras personas con discapacidad intelectual. Y como se les juntó, por así decirlo, el trabajo, y nos conocemos de la red de vinculación laboral y del colectivo de inclusión laboral y de todas estas asociaciones a las que yo voy y que luego ando de activista, ahí los conocí. Y fue la manera en que ya nos dijeron que nos pueden pasar algo de maquila, pero en realidad ni siquiera les podemos decir que es un pago, porque si les generamos una falsa expectativa, pues podemos como frustrarlos más. No sé si me doy a entender. Entonces, esta actividad la vamos a estrenar precisamente el lunes. No sé si... Yo tengo otra duda, Trini. Sí. Y aparte, dices que el horario es de 10 a 6. ¿Tienen que cubrir ese horario o pueden ir menos horas? O sea, ellos pueden elegir cuánto tiempo quieren estar ahí en la estancia de día o a fuerzas tienen que estar de 10 a 6. No es a fuerza. Somos muy flexibles en ese aspecto. De hecho, sí tenemos personas que van de 10 a 2 o van de 1 a 5, ¿no? Yo menciono de 10 a 6 porque es el horario que tenemos disponible para el programa de día.
Afortunadamente en la URI hay personal matutino, vespertino y de jornada acumulada. Entonces sí hay siempre personal que los pueda atender y que les pueda asignar y supervisar una actividad. Entonces, por supuesto que es conforme el paciente pueda y quiera. De hecho, hay pacientes que nada más van 2 días, hay pacientes que van 3 días, hay pacientes que sí van toda la semana. Un paciente que empezó a ir toda la semana y que empezó a tener dificultades para pagar los camiones, lo pusimos a sacar copias al público. Pedimos permiso ahí en la administración y nosotros le facilitamos la fotocopiadora y entonces empezó a sacar copias al público. Ya ven que llegan los familiares y no traen copias a veces, y él les está sacando las copias y las utilidades son para él, y ahora ya tiene para los camiones. Entonces sí, estamos abiertos y flexibles a todo en el programa de día. ¿Alguna otra duda? Maestra Trini, Sí. la psicoeducación que se les da a la familia es de manera voluntaria o si acuden o se les obliga a que acudan o cómo lo puede manejar usted. Hasta ahorita lo hemos manejado de manera voluntaria. No ha habido necesidad de obligarlos, puesto que como ellos propusieron los temas, pues ellos son los que los quieren escuchar. También y tampoco hemos tenido la necesidad de obligarlos, porque inclusive tenemos familiares que su paciente ya se fue y siguen viniendo o siguen tomando los temas. Entonces, creo que la clave ha sido generarles interés y generarles la necesidad. Eso los ha motivado. Gracias. Sí, con gusto. Y por último, pues tenemos otro dispositivo que le llamamos vivienda supervisada. Esta es una casa que renta el Caizame Prolongada en el poblado del Zapote. Aquí tenemos pacientes que están en este entrenamiento ya para la búsqueda de empleo. Ellos, como la casa está en el poblado del Zapote, pues no está en el hospital, pero sí la supervisamos nosotros. Estos son los pacientes que ya están como en este proceso y en esta etapa ya de búsqueda de empleo y viven de manera independiente totalmente. Aquí nada más va la trabajadora social una vez a la semana a supervisar que tengan la vivienda limpia, que tengan su ropa limpia, y pues a dar seguimiento a ver cómo va cada quien en lo de búsqueda de empleo. Esta vivienda supervisada nos permite a nosotros que el paciente vaya viviendo todas esas etapas. Entonces ya cuando el paciente va ahí es porque ya está listo para entrar a trabajar y ya nada más esperamos el proceso de adaptación al empleo, o es que si lo va a sostener o si no lo va a sostener. Y es como nos damos cuenta pues de cómo le va a ir al paciente, y aquí solamente se supervisa y se orienta, y aquí es donde ya más fuerte se da la consejería laboral. Ahorita tenemos 2 pacientes ahí, por lo que ya les contaba, que no todos tienen el perfil, o no todos quieren, o no todos están en esa etapa. Pero, por ejemplo, ellos ya se levantan solos, se bañan solos, se asisten solos, se hacen de comer, se van a buscar trabajo. Les damos una agenda para que en la agenda vayan anotando a dónde fueron, cómo les fue, qué observaciones tienen, con quién se comunicaron, qué les dije, todo lo que tiene que ver. Y esta actividad también recae en trabajo social de rehabilitación. Y pues si me dan la otra, ya aquí pues ya les voy a compartir como ya más en concreto qué otras cosas hace trabajo social. Además de lo que les comentaba ahorita de que recae en la trabajadora social la supervisión de esta vivienda, la orientación a las familias, el seguimiento del proceso de búsqueda de empleo, y también se encarga de desarrollar y aplicar un curso taller para búsqueda de empleo. Aquí lo que hemos hecho es que nos coordinamos mucho con el Servicio Estatal de Empleo y con agencias de colocación de personal que sean incluyentes o que tengan perspectiva pues de inclusión para estas acciones. En el área de trabajo social recae todo esto, y creo que más pues, pero pues hay que siempre hacer un abstract. En primer lugar, pues nosotros hacemos mucho acompañamiento a los usuarios
ante diferentes instancias para tramitologías variadas. Nos han llegado pacientes que no traen ni la credencial del lector o no tienen no sé, ni el acta. Es bien variado, ¿no? Lo que nos toca atender acá, que yo pienso que también a ustedes, ¿no? Y ya, pues empieza el acompañamiento para solicitar o tramitar o recuperar documentación oficial. Llámese todo esto, credencial del lector, constancias de estudios, tramitamos también el certificado de discapacidad, la credencial de discapacidad. Entonces, esto de la tramitología documental, de verdad que es un show para nosotros, porque justamente como ya están en un proceso de rehabilitación, pues resulta que, a ver, si quiere trabajar, si tiene el perfil, si cuenta con la voluntad, si tiene apoyo familiar, sí, o sea, ¿y qué creen? No tiene documentos. Y a veces no es porque no lo hayamos revisado, sino porque resulta que ese era su objetivo, ¿no? De buscar trabajo y recién nos llegó. Y entonces, o ya había tomado todo el entrenamiento en rehabilitación, pero ahora sí quiere buscar trabajo. Entonces, sí nos hemos encontrado con todas estas necesidades de los pacientes, o también nos ha pasado que los pierden. Sí los tienen, pero los extraviaron. Y a veces se los extravían hasta en su misma casa o ellos, ¿no? Entonces, este es un trabajo muy importante de nosotros con la recuperación de documentos. Otra actividad súper fuerte es la supervisión al usuario y la orientación, porque cuando ya empieza a salir a permiso terapéutico, a visitar a su familia, alguna entrevista de trabajo, inclusive actividades propias del entrenamiento, ¿no? Como por ejemplo, buscamos saber si sabe usar el transporte público, si sabe manejar el dinero. Entonces, aquí también Trabajo Social supervisa, orienta y evalúa en todas estas actividades al usuario. Y reporta al equipo interdisciplinario como el resultado de la supervisión. Se conforma también una bitácora individual de todo el trabajo que se hace con cada paciente. Y se anexa y se va haciendo pues como un tipo mini expediente, pero ya de documentación o de proceso de inserción laboral o en todo caso hasta de prealta, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que el paciente recupere algo o incremente algo de su funcionalidad. Nos ha tocado aquel paciente que nos lo reportan todo el día que tiene, no sé, 15 horas al día en cama y que ni siquiera atiende su cama, y que no, ni siquiera lava su traste, ni siquiera nada. Entonces, ya en su plan individual de rehabilitación, pues ya se diseñan actividades para un entrenamiento de la vida diaria. Cuando ya el paciente egresa, sí nos ha dado la agradable sorpresa de que la familia nos reporta, pues ya lava su plato, ya tiende su cama, ya lava su ropa, ya me hace mandados, ya no está diario en la cama, le noto menos síntomas depresivos, colabora más, se relaciona más, convive más, platica más, estamos felices. Aún ese es un logro, ¿no? Y sabemos que son pacientes que difícilmente un día van a tener un trabajo por toda la historia que tienen de sintomatología, ¿no? Por compartirles algún caso. ¿Me dan otra, por favor? Entre otras actividades, pues es justamente gestionar y establecer contactos para que nos condonen servicios para salidas recreativas con los usuarios. En pandemia, pues no salíamos, todo el mundo recluido, ¿eh? No se diga en los hospitales psiquiátricos, más reclusión todavía. Pero ya en este año ya empezamos a retomar las salidas terapéuticas. Cuando teníamos recurso, las salidas eran pagadas y pues los llegaron a llevar pues a lugares recreativos pues muy bonitos, ¿no? Y sé que llegaron a ir a Mazamitla. No me tocó, pero sé que los llevaban en grupos de 30 a 35 pacientes a lugares turísticos. Ahorita nos conformamos con que nos den pases a los museos, o a lugares gratuitos,
que es lo que queremos hacer este año, porque tampoco vemos claro que haya recurso. También, pues, elaborar el directorio de estos lugares para que podamos llevar a los pacientes. Organizar todas estas salidas, fechas, días, horas y lo que requieren para cada salida o evento. Seleccionar a los usuarios también para el tipo de salida. Solicitar el transporte, el refrigerio, supervisar en general la actividad, etcétera. ¿Me pasan la siguiente? También elaborar material para ir a sensibilizar a las empresas que sean muy candidatas como para que les den trabajo. Les cuento que hay empresas que sí nos toman mucho en cuenta, como Sanmina, Flextronics, que son empresas electrónicas. Me río porque me dice una psicóloga, ahí con que respiren los contratan. Pues bueno, ni modo. Si es lo que hay, pues ahí vamos, ¿verdad? Pero sí hay otras empresas que también les han dado la oportunidad, ¿no? Por contarles algunos casos, un paciente trabaja en una ferretería, 3 pacientes en Sanmina, a un paciente le regresaron su trabajo en Citeur como chofer de transporte, en call centers, también les dan mucho trabajo en los call centers, es como los lugares donde se han podido incluir. También, Oye, Trini, una sí, pregunta. sí. Y el material informativo y de sensibilización que tú presentas a la empresa, ¿cómo qué contiene? ¿Un poco de lo que nos platicas ahorita nosotros? ¿O qué es lo que tú haces? ¿Qué contiene ese material? Ese material contiene más bien información sobre el derecho al trabajo y la oportunidad que requiere la persona con enfermedad mental para insertarse en un empleo. Nosotros les insistimos mucho a las empresas que los pacientes suelen ser muy agradecidos. Si les dan la oportunidad de trabajar, seguramente van a seguir bien sus indicaciones o van a hacer un buen trabajo. También otro contenido que tiene este material es que nosotros tratamos de hacerles saber que podemos ser un respaldo. Es decir, las personas que nosotros enviamos o recomendamos ya pasaron o ya cursaron por todo este proceso de rehabilitación, a veces hasta por más de un año. Entonces, ya saben en qué consiste su enfermedad, ya saben identificar sus síntomas, ya conocen su tratamiento, ya tienen bien identificado como qué hacer en caso de empezar a tener síntomas. Saben de la importancia de no perder sus citas médicas. Tienen ya como más habilidad para pedir permiso, ¿no? Oiga, tengo cita, me da permiso. Tienen pues más habilidades para comunicarse. Los supervisores o los jefes muchas veces tienen nuestros contactos o les damos nuestros contactos. Todo eso es lo que contiene esta sensibilización, que va más como a ese trabajo de convencerlo, ¿no? Así que, oiga, pues, denle la oportunidad. Aparte, les hablamos mucho como que el trabajo es un derecho y que el tener una enfermedad mental, pues, no debe de ser un menoscabo para accesar a ese derecho. También, la verdad es que sí, luego recurrimos a cuestiones políticas porque hay una probabilidad de que próximamente obliguen a las empresas a tener una cuota de contratados con alguna discapacidad. Es decir, por cada 100 empleados, por lo menos 5 necesitas contratar que tengan alguna discapacidad o sean de algún grupo vulnerable. Esa es una política pública que se está cocinando. A mí me encanta y ojalá se dé pronto, porque justamente es eso. Les van a pedir a las empresas obligatoriamente que un porcentaje de sus empleados sean contratados con discapacidad o de grupos vulnerables. Precisamente por tanto rechazo que hay, ¿no? Y estigma y esto no es legal, pues. Ya va incluidas las 5 principales discapacidades, ¿no? La discapacidad sensorial, donde entran las personas ciegas o sordas, la discapacidad motora, la discapacidad psicosocial, la discapacidad intelectual,
la idea es que tengan esa cuota, pues, las empresas. Y pues sí, hemos llegado hasta decir eso, ¿no? Así como, pues, más te valdría que lo contrataras, ¿verdad? Porque dentro de un tiempo no te van a preguntar. Maestra Trini, disculpe, Sí. y necesariamente para tener esa inclusión laboral tendrá que llevar ese proceso de rehabilitación por 1 año, como usted lo está comentando. En mi experiencia, sí. ¿Por qué? Porque si no lo cursan, entonces no hay como tanta posibilidad de que sostenga el trabajo la persona. Si de por sí cursándolo a veces no lo sostienen, imagínense si no lo cursan, sí puede existir el riesgo de que probablemente sí les den el trabajo, pero que lo sostengan es donde disminuye la posibilidad. Porque sí nos ha tocado casos que las personas van por su cuenta y piden trabajo y sí los pueden contratar, pero ¿qué creen? Pues desconocen toda esta situación y resulta que la persona empieza, por ejemplo, a faltar, pero no saben que es porque tiene síntomas o porque tuvo la consulta con el psiquiatra y es una cadenita, porque no lo saben, porque no lo dijo. ¿Y por qué no lo dijo? Porque si lo dice no lo iban a contratar, porque tiene miedo de que no lo contraten. ¿Sí me explico? Entonces es como una cadenita de sucesos que luego lleva a que esto no funcione igual. Sin embargo, si la empresa lo sabe, está consciente, lo conoce, pues es más probable que diga, pues sí, sabe que no vengo mañana, tengo mi cita. O sabe que no vengo mañana, me traigo síntomas y voy a ir al psiquiatra. Entonces, sí es si de por sí no es garantía de que con todo el proceso ellos sostengan el empleo, todavía menos si no pasan por este entrenamiento. Bien, entonces nos vamos al otro, por favor. Y por ejemplo, esta área de abriendo espacios es de la Secretaría del Trabajo. Es el área con la que más nos vinculamos nosotros. Esos 25, 30 o quizá ya son más casos exitosos que les hablo, justamente en su mayoría han sido porque nos vinculamos con servicios como este. Abriendo Espacios es un área del Servicio Nacional de Empleo y esta área se abrió exclusivamente para personas con discapacidad y grupos vulnerables. ¿A qué le nombro grupos vulnerables? Pues a todos esos grupos que han sido por años discriminados, ¿no? Personas de la tercera edad, porque ya entran, personas de la diversidad sexual, personas liberadas y preliberadas, que también, ¿cómo les cuesta trabajo encontrar trabajo? También están muy estigmatizados. Personas con VIH, personas de talla baja, y pues todas las discapacidades. Entonces, esta área de abriendo espacios es exclusivamente para atender todos estos grupos vulnerables y todas las personas con cualquier discapacidad. Lo que hacen ellos, fíjense, está bien interesante esto. Lo que hacen ellos es que ellos concentran todas las vacantes de empleo que hay en el estado, porque es de la Secretaría del Trabajo del Estado de Jalisco. Entonces, de todas esas vacantes, a ellos les dicen en cuál vacante puede entrar una persona con discapacidad o de algún grupo vulnerable. Entonces, ellos son quienes tienen el poder porque tienen la información. Y ellos pues ya saben cuáles empresas están buscando empleados y a dónde podemos mandar a nuestros usuarios. El problema, y ahora sí que me van a perdonar, pero estoy como bien cansada, por no decir harta de esto, es que nuestra población es la menos empoderada. Nuestra población es la que está más limitada. Es más fácil que una empresa le dé trabajo a una persona ciega, y digo ciega porque así se dice, ahora con esto de la cultura de la discapacidad nos enseñaron que no es invidente, porque invidente está mal dicho, porque significa que hay videntes.
Y entonces es más fácil que una empresa contrate a una persona en silla de ruedas, una persona ciega, una persona sorda, que una persona con enfermedad mental. Por lo que les decía hace rato, los siguen asociando con personas peligrosas, ¿no? Entonces, esto nos persigue, esto del estigma, de la discriminación, del rechazo, de la falta de información, de la ignorancia, como le quieran llamar, nos persigue. Entonces, es a través de Abriendo Espacios que nosotros hemos podido colocar personas en empresas. Por supuesto que una vez que nos contactamos con Abriendo Espacios es porque ya le dimos el entrenamiento y ya tuvimos a ese candidato o a esa persona en rehabilitación. Y obedece un poquito a lo que preguntabas, Angélica. Nosotros pues no podríamos respaldar a un paciente que no conocemos. Pero un paciente que conocemos y que ya transitó por nuestro programa y por el proceso de rehabilitación y que ya consideramos que tiene el perfil, tiene la voluntad, tiene los documentos, tiene el apoyo necesario y las ganas de trabajar, entonces sí le entramos. Mientras pues no nos aventuramos ahora sí que a eso, si no conocemos al paciente. Por eso sí es necesario e importante, y yo sí votaría porque pues sí pase mejor a rehabilitación. ¿Verdad? Bien, también nos coordinamos mucho, nos vinculamos con el COPIJAL. El COPIJAL es el Colectivo Pro Inclusión Jalisco, y el COPIJAL es una asociación civil. Abriendo Espacios sí es de la Secretaría del Trabajo, eso sí es público. Y COPIJAL es más bien una AC que hace algo muy parecido a Abriendo Espacios, pero desde la sociedad civil. Ellos trabajan, también sensibilizan mucho empresas incluyentes, sensibilizan agencias de colocación de personal y también impulsan mucho lo que son becas por discapacidad. Nosotros en Lauri hemos tramitado becas por discapacidad desde hace más de 10 años, cuando empezó esto no de bienestar, antes era la otra secretaría, pero no, antes no se abrían becas para discapacidad psicosocial. La mayoría de las becas económicas se las llevaban otros tipos de discapacidad, pero afortunadamente el año pasado ya nos elevaron a la categoría de discapacidad psicosocial, porque ¿qué creen? Siempre habíamos estado como discapacidad intelectual. Los pacientes que mandábamos al DIF por su certificado y su credencial, nos llegaban con la credencial de discapacidad intelectual. Pues claro que no, ¿verdad? Nada que ver. Y por más que les explicábamos, nos decían, pues es que no podemos hacer nada. Esa categoría todavía no existe para nosotros, no está la clasificación. Pero ya el año pasado, como a mediados del año pasado, ya nos regularizaron en esa categoría de discapacidad psicosocial, y las personas que ya mandamos a su credencial de discapacidad, ahora sí ya llegan con su discapacidad, con su credencial, y ahora sí ya dice discapacidad psicosocial. Para esta credencial, les digo, creo que vale la pena que les comparta. Este trámite se hace en el DIF, en el CRIDIF, en el Centro de Rehabilitación Integral del DIF, frente al CODE. Esta credencial tiene unos pasos previos. Lo primerito que tiene que hacer la persona es solicitar su certificado de discapacidad. Para el certificado de discapacidad, le piden acta de nacimiento, credencial de lector y el resumen médico que le tiene que dar SALME, donde diga qué enfermedad tiene, que es discapacidad psicosocial, que lo limita en cierto grado, las recaídas que ha tenido, si necesita o no necesita cuidador. Es decir, el resumen médico que debe extender el psiquiatra debe casi de decir, esta persona está inhabilitada para trabajar, y le dan su certificado de discapacidad, y luego junta todos los demás documentos y tiene que ir ahí al CRI del DIF para que le den una cita
para su credencial. Es un trámite, como no tienen idea, de engorroso. Y ahora con las becas por discapacidad que da Bienestar, son cientos y cientos las personas que están solicitándolo. Justamente porque es el trámite previo a solicitar la beca por discapacidad. Entonces, ayer yo fui al DIF y me dijeron que las citas están a 4 o 5 meses para solicitar el certificado de discapacidad, y tiene que llevar todo esto, el resumen médico, la INE, la CURP, todo lo que ya saben que nos piden donde quiera, y después que les dan ese certificado, otra cita para la credencial, total que se les va un año. Ayer me explicaba esto una colega, que se les puede ir hasta un año en todos estos trámites por la demanda. Entonces, este dato se los comparto para que lo tengan de información general. Oye, Trini, sí. y ahorita a mí me surgió una duda. Quienes tramitan ese documento de discapacidad y demás, ¿no les afecta si quisieran ellos buscar un empleo remunerado? El que tengan ese documento en el que diga que se les imposibilita, todo eso. O sea, ¿no les afecta en su proceso laboral? Fíjate, Caro, que es bien curioso. Para que los puedan como calificar como personas con discapacidad, el médico sí tiene que decir, no, pues, pues sí está bien jodido, ¿eh? Entonces, pues denle su certificado y su credencial. Afortunadamente, en la credencial no dice nada, solamente dice discapacidad psicosocial. Toda la documentación se la quedan ellos, como en sus archivos. Pero cuando una persona con enfermedad mental, por lo menos en nuestro programa de rehabilitación, decide entrar al proceso de búsqueda de empleo, hay una pregunta que siempre nos hacen, porque les damos el taller de búsqueda de empleo y ahí les instruimos sobre todo, ¿no? Cómo dirigirse al entrevistador, qué te puede preguntar, qué puedes contestar, cómo ir vestido, qué documentos necesitas, todo. Pero hay una pregunta que nos hacen, que igual, a ver ustedes qué dicen. Nos dicen, oye Trini, oye, y si me preguntan si estoy enfermo, ¿qué digo? ¿Que sí o que no? A ver, me gustaría escucharlas a ustedes. ¿Ustedes qué les dirían? Yo le diría que sí, que tiene que decir que sí. Porque Pero sí, como tú decías, es muy importante que ellos sepan que él requiere ciertas atenciones especiales. Y luego a veces también si dicen que no, luego les hacen los estudios estos toxicológicos y ahí salen positivos y es más por el medicamento que porque en realidad consuman droga. Entonces yo creo que sí es importante que digan la verdad, pues en ese sentido, en mi opinión. me gustaría escucharlas a todas. Maestra, a mí me parece, perdón, Sí, a mí sí. me parece que sí es conveniente decir que tiene una enfermedad mental grave, pero sobre todo por la situación de convenio o de gestión en empresa responsable socialmente para brindar estos espacios a los pacientes, pero yo creo que el ocultar que hay una enfermedad mental grave no surtiría como el mismo efecto también de desarrollo de ese trabajo o de inclusión, ¿no? Entonces, yo opino que sí. ¿Quién me falta? ¿Quién falta de responder? Yo, maestra. Sí. Yo diría que sí tiene que decir la verdad, que tiene pues una enfermedad, que está medicado, pues para que también vayan viendo de esas maneras. Aquí también estas becas de DIF, es muy difícil que se las den porque de hecho con pacientes
con una enfermedad mental, esos ya no tienen derecho a una beca. Es más fácil que le puedan dar a aquel que anda en silla de ruedas, que está ciego, pero un paciente con enfermedad mental no le da. Angélica, me faltas, creo. Yo también opino que sí. Creo que hablar con la verdad es lo más saludable para él porque va a requerir de tiempos para su atención, va a también requerir de un método para ser tratado, para que esto no le genere estrés y pues es más eficiente que diga que sí, a que se vea enredado después en una situación de desempleo o que él mismo no pueda responder de la manera más eficaz a las peticiones de la empresa. Claro. Fíjense que coincido con ustedes. Coincido totalmente. Yo también creo que debería decir que sí, por todo esto que ya mencionaron, ¿no? Si le hacen algún examen de laboratorio y toma alguna benzodiazepina, pues ahí va a salir, ¿no? Si ven que anda acá a escondidas tomando medicamento, van a pensar mal. Si, no sé, si tiene citas médicas, pues como si no sabíamos, ¿verdad? Yo coincido totalmente con ustedes, pero ¿qué creen que les decimos? Es tu decisión. Tú decides, si te preguntan si estás enfermo, tú decides si dices o no dices. ¿Por qué les decimos esto? Porque si no es una empresa incluyente y le dice que tiene una enfermedad mental, en automático lo van a rechazar. Y la persona puede vivir una frustración o puede vivir lo que le llaman los psicólogos un fracaso más. Porque viene como, pues han tenido muchos fracasos. No me gusta esa palabra, pero así dicen los psicólogos, que luego viven fracasos. Y entonces, como parte de su entrenamiento, también es como asumir el resultado de tu respuesta. Entonces, en la mayor parte de los casos, no en todos, nosotros les decimos, pues tú toma la decisión. Si les dices que sí, pues tú, ¿qué puede pasar? No, pues no me van a dar el trabajo. Bueno, pero habrás dicho la verdad. Si les dices que no, ¿qué puede pasar? No, pues me pueden descubrir, o no voy a poder pedirles permiso para ir para las citas, o si, no sé, si alguna vez necesito faltar, exactamente. Entonces, todo esto es psicoeducativo, todo esto es terapéutico, todo esto es rehabilitatorio. Entonces nosotros les ponemos todos los escenarios posibles para que la persona tome su decisión. Porque, créanlo o no, las personas con las que nosotros trabajamos en rehabilitación, que tienen una funcionalidad alta, también en algún momento pudieran como adjudicarnos a nosotros los resultados. Oye, ¿qué crees? Pues me dijiste que dijera que no, y pues mira, ya tengo este problema. O me dijiste que dijera que sí, y también ya tengo este otro problema. Entonces, yo coincido con ustedes en el sentido de que es mejor, para mí siempre también será mejor decir la verdad. Sin embargo, sí, por la experiencia, hemos llegado a decirles, pues toma tú la decisión, pero estos serían los escenarios. ¿Qué vas a hacer? Y también resulta que es terapéutico para ellos. No sé si me explico, me doy a entender. Sí, y me parece importante eso que tú mencionas, Trini, de que efectivamente ellos pueden culparles a ustedes de cómo les vaya a resultar según lo hayan hecho, ¿no? Y eso, fíjate, hasta ahorita que tú lo mencionas, pues sí, uno lo piensa y dice, es verdad. Esa parte. Sí, creo que también lo aprendimos con la experiencia, porque qué fácil sería decirle, no, diles que sí, pero luego pasa que no sabemos a lo que se enfrenten allá y que tanto nos puedan responsabilizar o asociarnos con su frustración o asociarnos con con el rechazo que puedan sentir, ¿no? Entonces, mejor preferimos trabajar sus frustraciones
pues, porque finalmente pues para eso estamos ahí. Entonces creo que me queda una o dos, no sé, me la pasan por favor, ya estamos por terminar. Para que se animen más a mandarnos pacientes al programa de día, nosotros tenemos estas otras actividades alternativas. Tenemos pacientes que por sus características los ubicamos en mensajería, en apoyo al archivo. Que les cuento de la fotocopiadora es una actividad que tenemos desde hace mucho. También apoyo al aseo, apoyo a jardinería. Y hemos hecho talleres de repostería, elaboración y venta de gelatinas, por ejemplo, lo que más se ha hecho, gelatinas. Y bueno, igual procuramos pues el desarrollo de sus competencias con estos, y estas sí las tenemos internas en los talleres permanentes y sí ciclan ahí los pacientes. Les insisto, pues en lugar de que estén en su casa, sedentarios, inactivos, apáticos, desmotivados, pues acá hay mucho que hacer. Me pasan a la siguiente. Ya las que siguen son imágenes de las actividades en el hospital. Aquí, por ejemplo, están puros chicos crónicos y están en una actividad sociorecreativa. En la otra están pacientes de villas y están en una actividad de metacognición, no, perdón, de rehabilitación cognitiva, que luego los llevan a los jardines de villas a hacer esas actividades. Ya son puras imágenes, igual se las voy describiendo. Tenemos una cancha de básquetbol y de fútbol en las villas, que luego la de fútbol la adaptamos a voleibol. Hemos hecho torneos, hemos hecho partidos deportivos. De hecho, cuando inauguramos la cancha de básquetbol, hicimos un torneo y un partido inaugural. Les compramos su uniforme a todos los chicos y se inauguró la cancha con un partido. También hemos hecho partidos de cachibol. De las plantitas diversas es el vivero. A mí me encanta el vivero porque entras al vivero y de entrada ya estás ahí, te relajas con tanta plantita. Y eso que no soy la señora de las plantas. La otra imagen es donde estaba el huerto. Digo estaba porque la última vez que se secó se quemó. Pero ese era un huerto frutal. Teníamos como 100 árboles frutales. Entre mis proyectos está reactivarlo, pero pues no está tanto dependiendo de mí. ¿Qué más? Las manualidades, el taller de manualidades. En el taller de manualidades se hace de todo. A veces hasta reciclamos papel y materiales. En temporada navideña hacemos piñatas. Pueden hacer sus pedidos de piñatas con tiempo. Ellos tienen desde que pintan figuras de barro, figuras de yeso, pintan macetitas. Por ejemplo, ahí están pintando las macetitas que luego se van al vivero para que otros pacientes planten las suculentas. Entonces ahora sí que vinculamos los talleres. Cuando había eventos, nos pedían que nosotros hiciéramos los adornos para el auditorio, por ejemplo, en manualidades. Esta es una asamblea, hacemos asambleas con los pacientes, pues para retomar las cuestiones del cronograma, de los reglamentos, de las actividades. Son pacientes con los que hemos trabajado y que hacemos asambleas. Y pues ya ahora sí terminamos. Ahí estaba el dato de la unidad, pues les repito, estamos ubicados en el CAISAM Estancia Prolongada. Anexo al CAISAM Estancia Prolongada está la unidad de rehabilitación. Ahí está el teléfono donde nos pueden llamar. Llaman al CAISAM Prolongada y la extensión es la 113 o simplemente digan a los talleres o conmigo. Creo que en toda el Prolongada soy la única Trini.
pues hasta ahorita sigo en la jefatura, entonces quien guste, cuando guste, llamarnos ahí a Lauri. Esa es la extensión 113 o con Trini en los talleres. De verdad les invito a que nos deriven pacientes. En este momento abierto al programa de día, solamente que les daríamos una cita para entrevista y aplicación de un par de pruebas muy básicas. Y cuando se abran las villas en 3 meses, igual a través de Noemí les puedo hacer llegar alguna invitación o información. Por ahora se va a ir abriendo villa por villa. Pensamos que en este año se abran 2. No podríamos abrir más, pues por razones presupuestales y de logística y todo eso. Queremos abrir 2, una para hombres y una para mujeres. Y probablemente vamos a necesitar candidatos o candidatas, porque el año pasado me abordaron para colaborar en un proyecto de investigación ahí en las villas, justamente para ver el grado de inserción laboral de los pacientes después de que cursan un proceso y un programa de rehabilitación. Entonces, estamos en contacto cuando quieran. Y pues de mi parte ya es todo. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, como algo que quieran participar, adelante. Maestra, las cuotas de las villas es alta, como, ¿qué precio tiene más o menos? Las villas en ese aspecto es como cualquier área de hospital. Si se interna una persona, se hace todo el trámite de internamiento y hasta ahorita ese es el proceso. Qué bueno que lo preguntas, porque cabe aclarar que no ingresamos directamente a villas. El ingreso a villas es a través de admisión hospitalaria. Se tiene que pasar primero a consulta externa. Se programa una cita a consulta y ahí es donde empieza todo. El psiquiatra es el primero que interviene. El psiquiatra nos debe valorar si el candidato está estable, si está en condiciones de recibir el programa, si no tiene síntomas, cuál es su manejo farmacológico, todo. Cuando solicitamos la cita a psiquiatría ya es para su ingreso. ¿Por qué? Porque nosotros previamente ya hicimos entrevistas, ya aplicamos psicometrías, ya entrevistamos a la familia, ya les dijimos los criterios y los requisitos de villas, ya inclusive hasta les pedimos la ropa y el calzado. Pero sí, el proceso es a través de admisión hospitalaria. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros ya hicimos como toda esta indagatoria del paciente y las entrevistas y las psicometrías, lo que nos faltaría es la valoración psiquiátrica para confirmar que la persona no tiene síntomas y cuál es su tratamiento farmacológico, y ya pasa por esa ruta que quizá ya conozcan, consulta de psiquiatría y luego ya pasa a trabajo social, firma las responsivas correspondientes, firma todos los trámites de admisión y ya lo recibimos en villas. Entonces, repito, muy bueno que lo preguntaste porque me permite aclararles eso. El ingreso a villas no es directo, es a través de admisión hospitalaria. Y pasaría a villas. Hagan de cuenta, en lugar que pase a una unidad de urgencias, pues pasaría a villas. Pero sí se requiere el trámite administrativo a través del departamento de admisión hospitalaria. Pero en cuanto a cuota, maestra. Ah, sí, es cierto. Como precisamente pasa por admisión hospitalaria, ahí lo determina trabajo social. Trabajo social aplica el socioeconómico o si tiene criterios de gratuidad también lo indica. Ya esta cuestión de la cuota
la determina Trabajo Social al momento del trámite administrativo de ingreso. Ok. Nos ha tocado que, bueno, ahorita no sé cómo como les digo que tienen 2 años las villas cerradas, no sé si ya impusieron una cuota, si ya tiene que ajustarse al tabulador. La verdad lo desconozco, pero la respuesta pues sería esa, que lo determina Trabajo Social. Si le va a aplicar socioeconómico para reducirle la tarifa o se ingresa con la tarifa del tabulador. Anteriormente, Trini, yo me acuerdo que nosotros enviábamos documentos cuando los derivábamos, pues, en este caso de Caizame Breve, que los Ajá. mandábamos para allá con ustedes, los enviábamos, por ejemplo, si tenían estudio socioeconómico, les mandábamos una copia del estudio socioeconómico que le habíamos hecho ahí en la institución, Bien. para que ya ustedes allá consideraran si era prudente mantener esa misma cuota con ellos, que por lo regular lo hacían así, Sí. o si ya ustedes aplicaban pues algún otro criterio, pues. Sí, hasta ahí me quedé yo también, que lo que determinara Trabajo Social se le cobraba. Si Trabajo Social lo exenta, pues para nosotros es lo mismo si tiene alguna cuota o no tiene, el servicio se le va a dar. Es como si pasara a cualquier área del hospital, a cualquier servicio, a urgencias, a unidad psiquiátrica, a estancia temporal. Así se maneja. Es un área más del hospital y ya la situación de cobro por ingreso o no, ya no depende de nosotros, no la determinamos nosotros. Ya cuando llega con nosotros, eso ya se trabajó allá en consulta en admisión en consulta externa. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Duda, comentario. A mí me parece que todo estuvo muy claro y todo pues con una estructura, una metodología para brindar esa situación del objetivo que es la rehabilitación. Gracias, maestra, felicidades. La agradecida soy yo, de verdad, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y bueno, pues yo quedo a sus órdenes, ojalá sí tengan algún candidato o candidata al programa de día. Y en 3 o 4 meses, o ya así como bien segurísima, al siguiente año, que tengamos las 2 villas reaperturadas al programa de rehabilitación integral para trabajar con ellos todo este proceso, ¿no? Cuyo objetivo último es la inserción laboral. Bueno, pues. Por favor. Yo en mi caso, Trini, nomás también felicitarte. Creo que la labor que tú haces es bien bonita. A mí siempre se me ha hecho bien interesante todo esto de la rehabilitación psicosocial. Y creo que es como muy satisfactorio, pues desde mi punto de vista siento que te genera como muchas satisfacciones ver todo lo que los pacientes van logrando y todo lo que tú haces con el acompañamiento que das a los pacientes. Y pues felicitarte por eso, porque siempre se me ha hecho bien interesante y bonita esa labor. Sí, Caro, sí es así. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Al contrario, gracias. Gracias, María de Jesús. Gracias, Angélica, Alicia, Ana. Gracias a todas. Un placer. Y gracias a quien estuvo moviendo la presentación también. Muchas gracias. Sí, por nada. Que tengan muy bonita tarde. Igualmente, maestra. Igualmente, maestra, gracias.